todo lo mejor de nuestra nación es para ti. Todo lo mejor, dice Jehová de los ejércitos, dice Dios Todopoderoso, porque Dios te escogió y te llamó para que seas rey y seas sacerdote. Créele a Dios, créele a su palabra, crea lo que Dios te está declarando en esta hora, hermano, que estás ahí conectado. Todo lo mejor es para ti. Todo lo mejor en esta nación es para ti. Aleluya, diga, es para mí. La iglesia está acelerando en lo sobrenatural. Te invitamos a ser protagonista. Participa en nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 20 horas y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y recuerda las transmisiones en nuestra plataforma de YouTube los días lunes a las 21 horas. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Pues esto, dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Ayúdeme a orar. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Queremos que nos hables, que nos enseñes, que nos dirijas. Señor, que reveles, Señor, lo que estamos pasando y que estamos viviendo, Señor, a través de tu palabra. Glorifícate grandemente en esta mañana. Declaramos tu victoria, declaramos tus maravillas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos, délselo fuerte, que es para el Rey. Gloria a Dios. La historia de Jacob. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Dios mío, la historia de Jacob es tremenda. O es uno de los patriarcas. Recuerda que está Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Jacob, siempre hablamos de él que era un engañador, un tramposo, ¿cierto? Jacob era ligado a la mamá, era siempre apegado a la mamá. Tenía un hermano gemelo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de esa historia? Tenía el hermano gemelo que era Esaú. Y Esaú era un cazador, era más guerrero. Me imagino que ese era el que hacía pesa, era el que tenía un estado físico más robusto. Y Jacob dice que era varón quieto. Él era un varón quieto, era más tranquilo, era más calmado. Eran quizás iguales de rostro, pero eran diferentes de carácter y de estado físico. Entonces, es ahí donde se marca una diferencia. Pero Jacob lo engañó, ¿cierto? Le quitó la primogenitura, le quitó la bendición de Dios, lo engañó con un plato de lentejas, ¿se acuerdan? Toda esa historia. Después engañó al papá, se puso un cuero de cabrito y para que el papá lo bendijera a él primero. Entonces, Jacob tiene su historia en el engaño y salió huyendo Jacob. Salió huyendo de su casa porque su hermano Saúl, al darse cuenta de todo eso, quería matarlo. Tenía una amenaza de muerte. Entonces, Jacob sale huyendo de Esaú,
sale huyendo, sale arrancando y se va a la tierra de su tío Labán. Y Labán también es un engañador. Era de familia esta cuestión. Entonces está en aquella tierra, está como 20 años. Trabaja 7 años por una esposa, trabaja 7 años más por la otra. Y comienza a ser moldeado Jacob en esos 20 años. Comienza a ser moldeado y comienza a aprender la humildad. Y curiosamente también sale huyendo de su suegro. Entonces se hizo como una costumbre huir. Y Dios nos llamó a enfrentar los problemas, a enfrentar la circunstancia, a enfrentar la situación, no a huir. Ya se puede pensar, pato. ¿A quién nos mandó Dios? A enfrentar, a ser valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Entonces, no, el Señor nos llamó y nos llamó para enfrentar. Pero Jacob, vemos en la historia que él sale huyendo de su hermano, ahora sale huyendo de Labán. Dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de sus ganancias que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó, dice, a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. ¿Ve? Ya se le hace como una costumbre engañar. Hay una unción de engaño, por así decirlo. Hay una unción de engaño ahí que hace caer a muchos. Entonces, Labán se siente engañado, va en persecución, va en búsqueda de sus ídolos también. Entonces, ahí se surge un problema. Yo quiero mostrarle cómo Dios comienza a defender a Jacob, porque Dios tuvo que intervenir, porque Labán iba furioso. Tuvo que intervenir Dios. Y le dijo Dios a Labán en sueño, le dice, no hables descomodidamente a Jacob. O sea, que tuviera cuidado con las palabras que iba a usar. Porque las palabras en aquella época tenían mucha importancia y de hecho hasta el día de hoy lo tienen, solo que nosotros no las tomamos en serio. ¿Cuántos dicen amén? Pero su palabra y mis palabras tienen mucha importancia. Entonces, cuando llega Labán y se encuentra con Jacob, buscando sus ídolos, y se enoja con Jacob porque se había huido, Dios mío, enojado, no le había avisado al suegro para que se despidiera de los nietos, nada. Entonces Jacob tendía a hacer estas cosas medias raras, pero había un trasfondo en su corazón. Y es lo que yo quiero profundizar un momento en esta mañana para que podamos descubrir el corazón de Jacob. ¿Qué es lo que lo motivaba a actuar de esa manera? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a poder o actuar de una manera equivocada, donde tomamos malas decisiones? Si Jacob tomó una mala decisión de huir de la casa de sus padres, o digámoslo así, tomó esa mala decisión, la decisión de huir ya lo va acompañando, porque va arrastrando un miedo. ¿Qué es lo que va abrigando y atesorando en su mente, en su corazón? Un miedo. Tiene miedo de su hermano. Tiene miedo de su hermano que lo va a matar. Entonces él huye. Arranca, patitas, ¿para qué te quiero? Soldado que arranca, dura para otra batalla. Entonces hay un miedo en el corazón de Jacob. Hay un miedo que se anida en él durante 20 años. Él tenía la promesa de que un día iba a volver a la casa de su padre. 20 años que pudo trabajar por su esposa, soportar a su suegro, que lo sometió, su suegro lo sometió. Su suegro, él también empezó a vivir con miedo hacia su suegro, porque también era una persona agresiva. ¿Cómo era Labán? Me imagino que se parecía mucho a Esaú, si salió de un lado y cayó al otro. Porque todo se paga aquí. ¿Cuántos se han dado cuenta que todo se paga aquí? Todo se paga en este lugar, en la tierra. Él sale huyendo de Esaú, pero cae en las manos de Labán, su tío, que al parecer es más parecido a Esaú que nadie.
porque también es engañador y también es violento. Por algo Jacob le tenía miedo. Y lo vemos en el relato del Génesis 31, donde él le dice, tuve miedo. Se lo declara a Labán, le dice, tuve miedo. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. O sea, ¿ve que le tenía porque era violento? ¿Era violento Labán o no era violento? Le tenía miedo porque era arrebatado el viejo. Entonces actúa conforme el miedo. Y es lo que yo quiero que usted y yo podamos entender de nosotros. Nosotros cómo estamos actuando. Estamos actuando en base a un miedo. ¿Qué es lo que está dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos atesorando en nuestro corazón? ¿Por qué no actuamos como realmente debemos actuar y enfrentar la situación? Hacer lo correcto. Entonces, el miedo siempre va a estar, es normal. Pero que se anide en nosotros y que nos lleve a actuar mal, eso ya no es normal. Eso ya no es bueno. Ya no es bueno que actuemos en base a un miedo, que el miedo sea nuestra motivación. No puede ser el miedo nuestra motivación. ¿Vamos a tener miedo en una situación? Sí, podemos tener miedo, es normal, es real. Pero yo voy y actúo igual. ¿Amén? ¿Cuántos lo van a hacer? Yo no sé en qué área tú estás teniendo miedo. Pero Jacob tenía miedo hacia sus hermanos, tenía miedo hacia a las personas agresivas. Porque él era manso, él era quieto. No era agresivo. ¿Cuántos son mansos aquí? ¿O le gusta a usted pelear? ¿O le gusta pelear con el vecino o con la vecina? Tirarle piedra con una onda ahí. Me tiene chato dele onda. No. Fuimos llamados a ser mansos porque Jesús dijo, sean mansos y humildes, pero no mensos. Mansos, pero no mensos. O sea, tengo que ser manso. Ser indio, pero no tonto, ¿cierto? Ser indio, pero no tanto. Que Dios nos ayude. Entonces, Jacob tiene ese problema. Yo le estoy descubriendo el corazón de Jacob. Se le hizo costumbre huir de un lado a otro. Y aquí cuando se encuentra con Labán, él tiene en su corazón reclamos también. Entonces Labán va, le rebusca todas las tiendas. Imagínense la humillación, buscando, registrando, tratándolo de ladrón. Entonces se enoja, Jacob también se enoja. Y dice que en el verso 36 dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera. Yo pagaba el daño, lo hurtado. Así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. ¿Alguien quiere ir a trabajar con Labán? Hay empresas así, ¿cierto? Por aquí, de repente nos encontramos con empresas medias. Entonces, tenía en su corazón un veneno tremendo. Y ahí, como vio que Dios ya había hablado a Labán, que no le hablara descomodidamente, él dijo, aquí está la mía, aquí le voy a soltar todas las que tengo. Todo lo que tengo guardado se lo voy a echar encima. Le echó todo lo que ese veneno que tenía acumulado, que le hace tanto mal. Por eso que usted y yo tenemos que ir a la oración, porque nosotros quizás no vamos a ir a soltar veneno a otra gente, sino que vamos a orar. Y al orar vamos a conversar con Dios y vamos a soltar ese veneno, la queja, tanta injusticia que se vive. Amén. Soltó su veneno Jacob, soltó su veneno sobre su tío. Pero de ahí para adelante viene otro proceso. Porque él, claro,
se zafó del suegro, el suegro hicieron un pacto, y ahí usted tiene tarea para la casa, para leer, hacen un pacto ahí, hacen un majano ahí, no sé, piedra tras piedra. Bueno, hacen un trato y se va a la fiesta en paz. Pero nace otro miedo en Jacob, el que siempre estuvo. Tenía que encontrarse con su hermano. Que ese era el mayor miedo que él tenía. Porque su hermano, él le había robado la primogenitura y la bendición. Está aquí. Que usted ve en la Biblia, si usted lee, se va a dar cuenta que Esaú fue igual grandemente bendecido, económicamente hablando, aquí en la tierra, fue muy bendecido. Pero ¿cuál es la diferencia de tener la primogenitura y la bendición de Dios? Que hoy hablamos de Jacob, no de Esaú. Hablamos de él como patriarca, no de Esaú. Dice Abraham, Isaac, Jacob, el padre de las 12 tribus. ¿Me entiende? Debió haber sido Abraham, Isaac y Esaú. Pero como este Jacob fue y engañó, recuerde que Jacob fue instado por su mamá, porque él era varón quieto. Entonces, sigamos con la historia. Ahora tiene que encontrarse con Esaú. Y ahí entramos a donde acabamos de leer, ¿cierto? Donde él se está preparando, él mandó regalos y mandó avisar a su hermano que él iba en camino. Y estos mensajeros vuelven y le dicen, Esaú viene a encontrarte y viene a encontrarte con 400 hombres. Dios mío, ahí desespera Jacob. Ahí es donde su miedo toma, yo creo, el volumen más alto en su vida. Ese miedo que él tenía en su corazón crece enormemente en su mente, en su corazón. Le entra en pánico y empieza a repartir grupos entre su familia, y al final deja a José, a Benjamín y a Raquel. Era la retaguardia. Si los demás mueren, ustedes arrancan. Esa era su mente. Y este Jacob se apartó a orar, a clamar, a llorar, a suplicar, porque su miedo lo estaba consumiendo. Y una de las cosas más buenas que tiene Jacob es que él busca a Dios. ¿Qué hizo? Cuando usted y yo tengamos miedo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, buscar a Dios de inmediato. Ahí es donde Dios te va a dar la salida. Ahí es donde Dios te va a liberar. Porque Él dice, vi a Dios cara a cara y fue liberada a mí. Fue liberada su alma. O sea, ¿estaba atado o no estaba atado? 20 años atado. ¿A qué estaba atado? Al miedo. Estaba atado al miedo. 20 años. Uno de los patriarcas, los meromeros del pueblo de Israel, estaba atado. ¿Por qué creemos nosotros que nosotros no podemos estar atados? En alguna área de nuestra vida nosotros estaremos atados. Si estaba atada el alma de Jacob, en el alma están las emociones y los sentimientos de un ser humano. ¿Qué están ahí? Estaba atado los sentimientos y emociones de Jacob, estaban atadas a un miedo, estaba entronado un miedo en su interior y lo llevaban a actuar de mala manera, de siempre estar huyendo. Así que moléstese usted mismo y diga, no voy a huir más del problema. Dígalo de nuevo, no voy a huir más de ese problema. Si hay una cosa que yo tengo que parar y hacerlo hoy en día, porque para eso hizo el plan perfecto Dios, es a través de la declaración. ¿Cómo vino la fe a nosotros? ¿Cómo vino el reino de Dios a nosotros? Dice que Él fue liberada a su alma. Entonces Él tuvo una lucha espiritual ahí en esa oración. Él estuvo batallando. ¿Cuántos van a agarrar su bendición? Usted está en el mejor camino. Usted está en Jesucristo. Él es el que nos libera el alma. Él quiere liberar tu alma. Entonces, algo puede estar atado en nosotros y tenemos que discernirlo, entenderlo. ¿Por qué actuamos como actuamos? Yo soy como Jacob, soy manso. No me gusta la confrontación, porque me conozco a mí mismo. Porque si voy a tener una confrontación, soy malo para hablar. Me pongo nervioso y me bloqueo. Entonces
voy a tener una confrontación y en vez de hablar voy a pegar. Así era yo antes. Así era en mi pasado. El viejo yo. Entonces ahora yo evito la confrontación. Evito el confrontar. No soy violento con las palabras. A veces. ¿Cuántos se conocen? ¿Cuántos se conocen a sí mismos? Entonces, todo lo sujetamos al Señor, todo lo sujetamos a Él. Porque entendemos que hay sentimientos, hay emociones que a nosotros puede que estén atadas, puede que estén engañadas. Que Dios nos ayude. Jacob se le había hecho esa costumbre de huir, de vivir engañado. Y más encima, después que pasa todo esto, le doy una pincelada, vive engañado otros 20 años más. Recuerde que sus propios hijos lo engañan. La maldición generacional sigue ahí. ¿Se acuerda o no se acuerda? Entonces, todo eso está, toda la historia de Jacob está arraigado en el engaño. Y todo basado por un miedo. El miedo es cosa seria. En un hijo de Dios, en usted y en mí, es muy peligroso tener miedo. Si usted se recuerda la parábola de los talentos. ¿Qué le pasó al que tenía miedo? No, Señor, usted sabe que yo sabía que usted era hombre violento, que usted era aquí, que era allá, que era grande, glorioso y extraordinario, pero fui y escondí mi talento. Dios le dice, siervo malo y negligente. Por eso es que hay cosas que yo tengo que descubrir dentro de mí. Si hay algún miedo, tengo que descubrirlo, sacarlo, desarraigarlo y poder dominarlo. ¿Y cómo se domina? Confrontando. Enfrentándome al problema. Enfrentándome a la situación, enfrentándome. Pero hay formas y formas de decir la verdad. Hay formas y formas de enfrentar una situación. Formas y tonos de voz para decir las cosas. Amén. Yo le puedo decir a alguien cobarde, pero suavemente. O no tratar de humillarlo. ¿Sí o no? No maltratarlo verbalmente. Es ahí donde yo tengo que adquirir sabiduría, donde tengo que buscar a Dios. ¿Cuántos van a buscar a Dios? Una de las cosas que hizo Jacob fue buscar a Dios, entrevistarse con Él. Nosotros tenemos que vivir nuestro propio Peniel. ¿Cuántos quieren su Peniel? Amén. Es ahí donde Jacob vio a Dios cara a cara. O sea, vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. 20 años se demoró Jacob en volver a la tierra de Canaán por miedo a su hermano. Y su hermano va al encuentro con 400, imagínense. ¿Para qué lleva 400? ¿Por qué no viene solo? ¿Qué intención trae este? Nos va a eliminar. Va a concretar su venganza. Recuerde que en aquella época era normal que pasara eso. Era normal que pasaran esas cosas. Recuerde que cuando un rey tomaba el poder y a la fuerza, ¿qué pasaba con sus hijos? Desaparecían todos. Tenían que matarlos a todo, que no quedara ninguno que después reclamara el trono. Y eso pasaba en la antigüedad. Mire, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mire, Jacob no tenía eso. Jacob no tenía este espíritu. No lo tenía, nosotros lo tenemos. Gracias a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él que obedeció, se entregó en sacrificio, sangre, derramó su sangre en la cruz. Toda su sangre fue derramada para este plan, para que usted fuera revestido del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, yo me puedo dominar a mí mismo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Declararlo. Señor, yo quiero. Yo creo y yo lo declaro y digo, Señor, entrónate en mi mente. Destrona todo miedo que esté estorbando en mi mente. Ahí está la batalla. Tengo que vencerme mis propios miedos para poder avanzar. ¿A qué tiene miedo, hermano? ¿A qué tiene miedo, hermana? No estoy mirando a nadie. Hay cosas que debemos tenerle miedo porque son peligrosas para nosotros. Está bien. Pero cuando tenemos miedo a las cosas normales,
Por ejemplo, a adquirir conocimiento, a buscar más de Dios, a leer la Biblia, a orar, a venir a congregarse. ¿A qué le tiene miedo? Que Dios nos ayude. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio. Diga, ese soy yo. De aquí en adelante usted va a ser poderoso. Yo cuando le creí a Dios le dije, Señor, yo voy a ser un general, hazme como uno de ellos. Lo declaré y ¿qué? Bien valiente, sin saber en lo que me metía. Pero se lo dije, lo declaré. ¿Qué hizo Dios? Comenzó a prepararme, comenzó a instruirme, comenzamos a vivir el proceso. Fueron años de preparación. ¿Qué fueron? Años de preparación. Años trabajando para el reino, años sometiéndose. Yo imagino a Jacob sometido a Labán, siempre aprendiendo humildad. Cuando él se encuentra con su hermano, después de pelear con este varón, después de estar sumergido en la oración, él va con un alma libre, entregado. Si Dios está conmigo aquí, si este me quiere matar, que me mate. Él quiere bendecir tu vida. Yo no sé, yo aquí los animo, pero yo no sé a qué lo estoy animando, porque Dios te está diciendo, pierda el miedo. A lo mejor tiene miedo de trabajar en alguna empresa, lanzar algún currículum. ¿A qué tiene miedo? Tenga fe. Tenga fe en Dios, Dios está contigo. Te dio espíritu de ser valientes, dominio propio, amor, de poder. ¿Cuántos valientes hay aquí? Dios te empoderó de ese espíritu. Mandó a su propio hijo que muriera en una cruz para darte ese poder. Jacob no lo tenía. Por eso es que él tuvo que luchar toda una noche. Toda una noche orar, toda una noche clamar, y fue liberada su alma. Él mismo lo declara, fue librada mi alma. Me imagino cómo se sentía después de esa noche. Necesitamos liberar nuestra alma. Miren Mateo 11:25, estoy terminando. Me quedan 10 minutos. Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué hay? Descanso para el alma. ¿Cuántos quieren descanso para su alma? ¿Hasta cuándo se va a imaginar cosas? ¿Hasta cuándo va a atormentarse solo? Ni siquiera el diablo tiene que hacer algo, nos lo atormentamos solo. Nuestra propia mente, por eso dice que el corazón es engañoso y perverso. Nuestra mente es engañosa y perversa hacia nosotros mismos. Nos daña a nosotros mismos. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Amén. Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué le leo eso? Porque Jacob y Esaú están en ese momento, cuando se van a encontrar, se va a romper una atadura. ¿Qué se va a romper? Una atadura. Esaú va a perdonar a su hermano. Le va a perdonar la vida. Le va a perdonar la familia. Hoy en día, esta palabra que el Señor Jesús le dijo a Pedro, se lo dijo a la iglesia. Pedro representa la iglesia. Amén. Diga, yo soy la iglesia. Todo lo que usted tiene atado aquí
está atado allá. ¿Por cuántos años estuvo atado Jacob? 20 años. Después de 20 años se va a encontrar con su hermano y se va a desatar. Por eso él dice, se ha librado mi alma. Que Dios nos ayude. Yo no sé contra quién usted tiene miedo a perdonar. ¿Tienes miedo a enfrentar a alguien que te hizo algún daño, alguna cosa, te dijo una mala palabra, un mal gesto, te humilló, no sé? ¿Qué tengo que hacer yo? Perdonar y bendecir a esa persona. ¿Alguien te trató mal? ¿Alguien te dijo alguna mala palabra? ¿Qué tengo que decir yo en esta mañana? Señor, lo entrego a ti, lo perdono, perdono a esa persona, lo suelto. Eso te va a traer bendición. Lo que desato acá, se desata allá. Quiero que tenga claro esa palabra. Tenemos que perdonar aquí en la tierra para que Dios nos perdone en el cielo. Dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona. ¿Quién se ató? ¿Me ató Dios o me até solo? Si yo no perdono, me ato solo. Y a veces pasan años. Me echo al bolsillo la palabra, no le tomo importancia, pero sigo atado. ¿Quién tiene la facultad para desatarse? Yo mismo. Yo tengo que ser libre mi alma. Tengo el poder, tengo el dominio propio, tengo el amor para hacerlo. Diga conmigo, lo voy a hacer. Suelte eso que lo único que hace es detenerlo. Mire, Jacob tuvo que ir al encuentro de su hermano y tuvo que ir adolorido, cojeando. Su hermano ve a su hermano gemelo y lo ve y dice, no voy a poder matar a este. Y él va, se inclina 7 veces. Él aprendió humildad con su tío Labán. Él aprendió humildad. Yo ves que leía ese texto, me hacía llorar porque él era tan humilde. 7 veces inclinado. Sus hijos le presentan, los hijos, todos inclinados. Y todos le dijeron a Esaú, mi señor. Todos. Nosotros decimos a la familia, todos digan al Señor Jesucristo, digan mi Señor. Sí, cómo no. Algunos creen y otros no creen. Pero la familia de Jacob, todo le dijo a Esaú, su hermano, mi Señor. Y ahí se soltó una bendición tremenda para Jacob. De ahí para adelante Jacob queda registrado porque desató bendiciones para él. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea sus niños y a Raquel y a José los últimos. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú, dice, corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. ¿Qué hicieron? Me gusta y como que puedo ver ese encuentro. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. ¿Ve? Siempre se trató de su siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y ahí tienen una conversación. No quería recibirle los regalos que le había mandado hasta que los recibe. Y a mí lo que me impacta es cuando Jacob, dice que en el verso 17, Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y en el verso 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. ¿Cómo llegó Jacob ahí? Después de estar así. ¿Cómo llegó allá? ¿Se sanó o no se sanó? Era parte del proceso. ¿Cuántos quieren sanidad?
Yo sé que es discutible el texto. Muchos dicen que no. Los judíos hasta el día de hoy no comen de eso, como lo dice la Biblia, porque fue contraído pero está diciendo la Biblia que Él llegó sano. Y sano es sano. ¿Sí o no? Para mí Él llegó sano. Para mí Él fue restaurado su cadera. La Biblia dice que llegó sano. Cuando tú desatas aquí, se desata ya. ¿Cuántos quieren desatar aquí? Algo va a hacer Dios en esta mañana. Algo va a hacer Dios en tu vida. Algo va a hacer Dios en tu vida. Algo se tiene que desatar hoy en esta mañana. Así que póngase de pie que vamos a orar. Todo lo mejor de nuestra nación es para ti. Todo lo mejor, dice Jehová de los ejércitos, dice Dios Todopoderoso, porque Dios te escogió y te llamó para que seas rey y seas sacerdote. Créele a Dios, créele a su palabra, crea lo que Dios te está declarando en esta hora, hermano, que estás ahí conectado. Todo lo mejor es para ti. Todo lo mejor en esta nación es para ti. Aleluya, diga, es para mí. La iglesia está acelerando en lo sobrenatural. Te invitamos a ser protagonista. Participa en nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 20 horas y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y recuerda las transmisiones en nuestra plataforma de YouTube los días lunes a las 21 horas.